Gracias. ¿Listo? Hermanos, un comentario breve. ¿Ustedes ustedes han experimentado alguna vez soledad, tristeza, ansiedad, angustia? Yo creo que todos en algún momento. Y aunque tengamos cualquiera de ellos, hay uno en particular que nos embarga, que es la soledad. Es ese detalle de sentirnos ah, fuera, solos. Y entonces sentimos que nadie está con nosotros. Quiero invitarles a que hagan esta consideración. ¿Recuerdan este evento? Es la mujer que toca el manto de Cristo. Si tan solo pudiera tocar su manto, yo me curaría. Es correcto. Permítanme. Y lo más interesante de ese fue cuando Jesucristo dijo, sentí que salió poder de mí. Es correcto. Esa ocasión fue cuando Jairo, un principal de la sinagoga, le pide a Cristo que vaya con él a curar a su hija, Jairo. Y accede el Señor y atraviesan las muy cerradas ah, callejuelas de Capernaum. Hermanos, ¿cuál creen que era la urgencia que tenía Jairo si su hija estaba a punto de morir? Y sin embargo, el Señor se detiene cuando alguien le toca el mano y atiende a una persona, recordando, hermanos, que Jairo tenía una urgencia. Para esta mujer, todo alrededor podían suceder muchas cosas. De hecho, estaban sucediendo muchas cosas. Pero Jairo, pero esta mujer tuvo la atención personal de Cristo. A veces nada más necesitamos tocar el mundo. No importa qué tan solos, qué tan doloridos, qué tan angustiados o ansiosos estemos. Solo necesitamos tocar. Bien, hermanos, estamos, como les mencionaba, en historias de historia familiar y en esta ocasión estamos con Isabel de López. Gracias por estar todos aquí y por que la hermana ha aceptado participar y platicarnos muchas de sus historias. Bien, antes que otra pregunta, quiero hacer la más rara. Platíquenos dónde anda, oiga. ¿Desde dónde nos está hablando? Pues hoy no salí, me quedé aquí en México, iba a salir a Panamá, pero me detuvo el licenciado de lo del testamento, así que no he podido salir todavía. Bien, porque la anduvimos buscando por todos lados y en Panamá nada más nadie la encontraba. No, no llegué. Ok, bueno, hermanos, déjenme platicarles un poquito. No lo voy a platicar yo. ¿Cómo conoció la iglesia, Isabel? Por mi esposo cuando éramos novios. Y fue algo muy bonito porque yo a él lo conocí cuando yo tenía 16 años. Siempre digo que yo terminé de crecer con él.
Él me predicó el evangelio. Yo era catequista católica y estaba en un movimiento que se llama Jornadas, que es como adultos solteros. Yo era súper activa en la iglesia católica y pues hasta hacíamos kermeses y trabajábamos mucho para construir iglesias. Yo era muy activa en eso. Y me acuerdo que en una ocasión él me dijo, todo eso que le enseñas a los niños está mal y vas a dar cuentas de ellos ante el Señor. Y eso me espantó mucho. Dije, bueno, por si las dudas, lo dejo. Y dejé el catecismo y dejé las jornadas. Y me puse, en una ocasión, él me propuso matrimonio, pero en mi casa no querían ni que cambiara de religión, ni que tampoco me convirtiera a otra iglesia, porque todos éramos muy católicos. Yo era secretaria de un cura y los curas iban a casa a comer muy seguido. Entonces, ahí la iglesia católica dominaba mi casa. Y en una ocasión, cuando me propuso matrimonio, bueno, antes, a él lo amenazaban mucho mi familia de que teníamos que casarnos por la iglesia católica. Le ofrecieron dinero, lo amenazaron de muerte y muchísimas cosas que pasó él. Y déjenme decirles que para él ir a verme a donde yo vivía, él vivía en Veracruz, yo vivía en Tlalnepantla, Estado de México, eran 6 horas de camino y nos dejaban vernos 30 minutos cada 15 días. Y sin embargo, así él viajaba siempre para poder vernos. Y cuando lo empezaron a amenazar y a mí también, yo dije, lo voy a presionar. Yo sé que él me ama muchísimo porque nadie viaja 6 horas cada 15 días para verse 30 minutos, ¿verdad? Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Si no es por la Iglesia Católica, no nos casamos. Y su respuesta me sorprendió y fue lo que me ayudó a empezar a conocer la iglesia, a tener el interés, porque yo no tenía ningún interés en la iglesia. Y él me dijo, bueno, pues contigo o sin ti, yo me caso en el templo. Y eso me estremeció, porque dije, ¿qué quiere más? ¿Qué hay en ese templo que quiere más que a mí? Dije, yo tengo que saber qué hay ahí en ese templo. Y en la escuela tenía una compañera que vivía enfrente de la capilla. Y le dije, vas a ir a esa capilla y le vas a hablar con el obispo y le vas a decir que tienes una amiga que se va a casar, pero que quiere saber todo de la iglesia mormona. Entonces me hizo favor de ir. El obispo me mandó así de libros, pero un montón de libros, entre ellos Cómo lograr un matrimonio celestial. Y yo leía mucho, entonces yo leí todo eso y le platiqué a él en una ocasión que yo estaba leyendo. Y me dijo, ¿y qué te parece el de cómo lograr un matrimonio celestial? Le dije, se me figura un cuento de hadas, porque eso de tener una familia por la eternidad no lo creo. En la Iglesia Católica se casan hasta que la muerte los separa. Entonces para mí era así como una fantasía. Y él me dijo, es que eso es verdad. Y dejamos de vernos porque él no cedía para casarse por la Iglesia Católica y terminamos. Ya estábamos a 4 meses de casarnos, todo escondidas porque mi mamá me amenazó de que si yo me casaba me iba a correr de la casa y bueno, un montón de que si yo me bautizaba tenía muchas amenazas. Entonces resulta que terminamos. Y en una ocasión me volvió a buscar y me dijo, ¿por qué no escuchas la iglesia? Y me llevó un manual de seminario de esos gruesototes que eran los de antes, de Nuevo Testamento. Me llevó las metas de las mujeres jóvenes y otro montón de literatura. Y me puse a estudiar. Y créanme que cuando yo empecé a leer a partir de Hechos hacia adelante, yo tuve una conversión increíble, porque en la Iglesia Católica solamente nos ayudan a leer los testamentos, nunca pasamos de los testamentos. Pero cuando yo empecé a leer Hechos y ver cómo subían y bajaban los ángeles, la administración que había entre los hombres, yo quedé maravillada, y más que era de la Biblia, no era ni siquiera del libro de Mormón, porque yo no creía nada de la iglesia. Entonces quedé maravillada. Y él me dijo, ¿qué opinas? Yo estaba fascinada con todo lo que yo leía y me aprendí las 50 porque antes eran muchas escrituras de dominio, ahora se las redujeron a la mitad, pero yo me sabía ya todo y yo estaba fascinadísima. Y me invitó en una ocasión a un domingo de testimonios y lo acompañé. Y me acuerdo que sentí tan fuerte el espíritu que en ese momento le dije, me bautizo. Y él se quedó bien sorprendido, ¿te bautizas? Me bautizo. Entonces empezamos a planear mi bautismo, tenía que ser escondidas a fuerza. Entonces yo les dije a mis papás que iba a ir con una amiga que yo tenía y le dije a mi amiga, me voy a ir a bautizar, así que si te hablan mis papás que quieren hablar conmigo, les dices que me estoy bañando o a ver qué les inventas, pero ahorita vengo, me voy a ir a bautizar. Fui a bautizarme, regresé con mi amiga
y todo normal. Ya regresé a mi casa, pero yo ya me había bautizado y empecé a estudiar fuertemente el libro de Mormón. Yo creía en todo lo que era la restauración de la iglesia, menos en José Smith. Es ridículo, ¿verdad? Pero a mí me pasó así. Yo decía, ¿cómo un jovencito de 14 años puede tener esas revelaciones y esa autoridad para poder empezar a formar la iglesia de Dios sobre la tierra? Y yo no creía en José Smith, pero creía en todo lo demás. Y se me hacía muy contradictorio, pero así era mi vida en esos momentos. Y yo estuve orando mucho y el Padre pues me ayudó. Tuve una revelación muy importante para mí, que casi nunca la comparto, porque casi siempre acabo llorando. Y ya voy a empezar. Yo pude ver, no sé si fue un sueño, ahora sí que me siento como Pablo. No sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, en un sueño o qué fue, pero yo tuve el privilegio de ver al profeta José Smith cuando estaba encarcelado. Y cuando esos hombres, los policías, estaban burlándose de todas las atrocidades que habían hecho con los miembros de la iglesia, con las mujeres y los niños. Y vi cómo él se iba llenando de esa impotencia de poder proteger al pueblo y cómo se enderezó y los cayó de una manera tan magnífica. Ahí yo pude ver su poder, su autoridad como un profeta y jamás volví a dudar de que él era un profeta de Dios. Y tengo ese testimonio a partir de ese momento. Yo pude saber que la iglesia era verdadera y que él realmente era un profeta de Dios. Y jamás lo volví a dudar. Pasó el tiempo, nos casamos y pues empezamos a formar nuestra familia, ¿verdad? Pero siempre dentro del evangelio y para mí ha sido una gran bendición. Tengo unos hijos y nietos increíbles, son maravillosos todos ellos, todos activos en la iglesia y con llamamiento. Siempre les digo, sirvan a Dios porque eso les va a traer felicidad y bendiciones a su vida. Ya ven, ya empecé a llorar. Déjenme hacer dos notas. La primera, si ustedes se han dado cuenta, Allende Abrea no se encuentra con nosotros. Ujú. Ella tuvo una conversación con la hermana Isabel siempre, para los que no saben. Allende es el contacto con todos los que estamos entrevistando. Ella platica con ellos antes y desafortunadamente tiene problemas técnicos, por eso no está con nosotros ahorita. Le manda un saludo y dice que van a tener una reunión de chicas. No sé de qué se trata. Es que ya la estoy pervirtiendo como abuela. Me dijo, tiene que enseñarme eso. Dije, muy bien, yo le enseño. Ok. Y la segunda, vamos a hacer una pausa sobre la historia de la hermana Isabel porque quiero hablar de mi amigo. Eh, yo le explicaba a la hermana Isabel que este es también un homenaje a un gran hombre. Deben de saber que hace un año y varios días, casi un mes, o sea, hace casi 13 meses, mi amigo David López Reséndiz falleció. Déjenme platicarles lo último y después el principio. 10 días antes nos vimos en la manzana del templo y bromeamos, platicamos bastante tiempo y después, 10 días después, recibimos la noticia de que David había fallecido, el patriarca había fallecido. Para mí fue un shock muy grande porque voy a ir al inicio. En México tenía una escuela de la iglesia y él y yo fuimos a la escuela de la iglesia. Y nos conocimos ahí, pero imagínense, 2000 alumnos, pues no todos somos amigos, entonces pues llegamos a vernos, pero no, nunca tuvimos una relación cercana. Sí la tuve con dos de sus hermanos, por eso lo conocí a él, pero pues no era alguien que teníamos, ni él ni yo teníamos contacto cercano.
Pasa el tiempo y cuando yo me voy a la misión, este, soy asignado a un área que se llama Orizaba, en México, y tengo que visitar una otra ciudad que era de nuestro distrito, que se llama Tehuacán, en Puebla, y me llevo la sorpresa de que ahí estaba el Elder López. Y El ya nos mataélderes conocíamos. le decían, el eh, mataélderes. ya nos conocíamos, pero pues, me impactó mucho verlo. Él ya tenía más tiempo y durante más de 3 meses yo tenía que ir a visitar cada semana Tehuacán y trabajar con los misioneros ahí. Entonces, pues empezamos a tener muy buena relación, muy buena amistad. Lo cambian a él y, bueno, pasa la situación. Me entero que termina la misión y aparentemente la historia podría haber terminado ahí. Cuando yo me caso, por algunas situaciones de salud, mi esposa y mis 2 niñas tenemos que viajar a un lugar de donde es mi esposa, que se llama Papantla, Veracruz, y nos establecimos ahí durante un tiempo. Me llaman como miembro del Sumo Consejo y me asignan a visitar a un barrio que se llama Gutiérrez Zamora, que es una ciudad a 19 kilómetros de Papantla. Y me encuentro que el presidente de la rama, porque éramos un distrito en ese tiempo, era mi amigo David López. Y quiero platicarles, hermanos, esta parte. Eh, los dos éramos muy aferrados en las situaciones. A mí me dicen algo y yo lo cumplo. Y él era exactamente igual. Nada más que la diferencia es que él se sabía el manual general de instrucciones que había en ese tiempo, de ida y vuelta, de memoria. Y me decían el párrafo fulano y está aquí, y esto aquí, así dices. Y yo dije, ay, 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 a ver si es cierto. Y abría el manual y literal, yo tenía una memoria impresionante para esta situación. No sé, no recuerdo prácticamente toda esa parte, pero se crea la estaca y él es llamado como uno de los consejeros. Relevan a él, al primer presidente, y lo llaman a él como el presidente de la estaca, a mi amigo David. Y él tiene a bien llamarme a mí como uno de sus consejeros. Eh, durante más de 3 años, hermanos, estuvimos trabajando juntos hasta que yo tuve que dejar la ciudad para regresar. Y esta es otra historia que yo les voy a platicar, porque este es un homenaje. Um, Teníamos que entregar un informe financiero. No recuerdo la fecha, pero estaba muy complicado. Y en ese tiempo, los que llegaron a conocer de esa forma los informes financieros, pues teníamos que poner prácticamente, no teníamos hojas de Excel, sino que teníamos que hacerlo manualmente y no nos cuadraban. Y por más de 3 horas estuvimos checando, revisando, volviendo a revisar, volviendo a tratar de cuadrar y no resultaba. ¿Ese es el que está hablando? No, eso no. Y entonces am, él se reclinó y dijo, no sé qué podamos hacer, pero lo único que sé es que creo que tenemos que orar. Y entonces nos arrodillamos, los tres, eh, él como presidente y nosotros como consejeros. Me pidió a mí que hiciera la primera oración, terminé y entonces el otro consejero hizo la otra oración. Abrió los ojos cuando dijimos amén y dijo, ya sé dónde estamos. Se levantó, se sentó en el sillón
Y con su dedo, hermanos, así literalmente hizo esto y tocó un lugar. O sea, teniendo los ojos cerrados, los abrió y dijo, ya sé dónde está el problema. Y señaló exactamente el lugar. Revisamos todo y ahí estaba el problema. Esa es revelación. Era un hombre de revelación continua. Yo lo vi resolver muchas situaciones con ese grado de revelación. Tanto así, hermanos, que después, años después, obviamente no nos volvimos a ver por mucho tiempo y nos vimos, ellos se fueron también del lugar donde vivían, casi una selva amazónica, y, y se fueron a Querétaro, México, y nos veíamos solamente en ocasiones cuando estábamos en el templo, en algunas ocasiones. Y después me entero que era el patriarca de Sosté. Ese era mi amigo, un excelente hombre, un padre muy trabajador, muy dispuesto y, bueno, el esposo de Isabel. Regresamos a Isabel. Platíquenos qué era esa jungla amazónica. Era un rancho hermoso ahí en Veracruz. Ahí vivíamos en medio, era un lugar paradisiaco, de verdad, porque vivíamos en un rancho rodeado de toronjas, de mandarinas, de limones, de plátanos y de todo lo que se pudiera tener ahí. Teníamos a 5 minutos el río y a 10 minutos el mar, así que era un lugar paradisiaco, pero con algunas trabas para el progreso. Mis hijos ya estaban empezando a cumplir los 18 años, tenían que entrar a la universidad y en el pueblo no había universidad. Lo más que se podía estudiar era la preparatoria y yo no quería eso para mis hijos. Así que el primero que fue el que salió, David, pues tenía que aplicar en algún lugar la universidad. Y yo le dije a mi esposo, la universidad está en Poza Rica, en Jalapa y en el puerto de Veracruz. Si ellos empiezan a ir uno por uno, jamás vamos a volver a verlos como familia. Se van a ir cada quien por su lado y se acabó nuestra familia. Así que nos movemos de aquí. Y aunque era un lugar hermoso para vivir, nos tuvimos que mover a una ciudad para que ellos pudieran seguir progresando. Y todos pues estudiaron aquí en Querétaro y pues felices de que ellos progresaran, aquí conocieron a sus compañeras y formaron sus familias. Ujú. Excepto Patita. Bueno, mi Irene se fue a Panamá. Se enamoró un panameño de ella y vino por ella y se la llevó, pero le dije, no te la llevas antes de casarse en el templo, así que se casaron en el templo de la Ciudad de México y se me la llevó a Panamá, ¿verdad? Es Así correcto. es. Bien, regresando a la parte de historia familiar, ¿cómo llega usted a la historia familiar? Hermana Uy, esa Isabel. historia la he contado 1 millón de veces, no sé si ya muchos de aquí la oyeron, pero mi suegro, que era el presidente de Rama en aquella ocasión, dio una clase acerca de historia familiar. Y él dijo, tengan papel y lápiz a la mano porque muchas veces se recibe revelación en los sueños. Y yo, como era miembro nueva y era más obediente, pues me puse mi papel y lápiz ahí junto a mí. Y esa noche precisamente tuve un sueño muy especial. Yo soñé que llegaba una mujer, yo no me acuerdo haberla visto, pero me dijo, soy tu tía Virginia, vámonos. Y me llevó a una capilla. Estaba vacía, sin muebles, sin pizarrón, sin silla, sin nada, eran los salones de la capilla. Y me dijo, mira, aquí está tu abuelo y me empezó a dar un montón de nombres. Yo no vi personas, yo veía salón vacío, pero me daba nombres y nombres y me trajo corriendo toda la noche en toda la capilla y apúrate, porque es igual que yo de desesperada para hacer las cosas. Y vente y vente y vente y me llevó salón por salón y me dio muchísimos nombres. Cuando me desperté, pues normalmente a veces uno olvida muchas cosas del sueño. Yo traté de acordarme lo más que pude y lo anoté. Le comenté a mi esposo, vivíamos en la Ciudad de México en ese momento, y me llevó a los Archivos Nacionales de la Nación, que es Lecumberri, ¿no? Y por primera vez vi un microfilm y empecé a buscar en los microfilms y empecé a encontrar los nombres que me había dado la tía Virginia, porque no me dio ni apellido ni nada, solo me dijo, soy tu tía Virginia.
Y empecé con eso de la investigación de historia familiar por medio de los microfilms. No aguanté mucho, yo ya tenía unos meses de embarazo y la luz del reflector y todo eso, pues nunca lo había tenido y pues no aguanté mucho tiempo de estar ahí. Entonces nos fuimos y ya después nos fuimos a vivir a Veracruz y fue donde yo tuve un sueño que he platicado en alguna, no es cierto, no es sueño. Eso lo he platicado en algunas clases de recuerdos que he dado donde yo estaba barriendo mi casa y me acuerdo que clarito y una voz que me dijo, escribe a la parroquia de Colotlán, Jalisco. Yo ni siquiera sabía dónde estaba Colotlán, Jalisco, sabía que en Jalisco, pero no en qué lugar. Y otra vez me dijo, y escribe a la parroquia de Colotlán, Jalisco. Y yo no hacía caso porque decía, pues ni siquiera sé dónde queda, pues menos tengo la dirección, ¿cómo voy a escribir ahí? Y por tercera vez me dijo, que escribas a la parroquia de Colotlán, Jalisco. Dije, ok, pero ¿a dónde escribo? Pues no sabía ni qué escribir ni a dónde escribir. Y más viviendo en un pueblito. Si ustedes conocieran Zamora, es un pueblito chiquito. Entonces yo escribí a la parroquia de Colotlán, Jalisco. Solo eso, no tenía ninguna dirección. Y puse mi remitente. Y adentro, pues yo puse, me llamo María Isabel González de la Torre y necesito información de Juana Solís Martínez, que era mi abuela paterna, a la que sí conocí. Pasó el tiempo, pues en correo se tardan meses en llegar y regresar cartas, ¿verdad? Y de repente que me llega una carta de la parroquia de Colotlán, Jalisco. Para mí fue un milagro, porque yo nunca esperé una respuesta, porque ni siquiera iba a una dirección. Y el cura no me dijo una sola palabra, pero me mandó muchas actas certificadas del acta de matrimonio de mi abuela Juana, donde venía el nombre de su esposo y el nombre de sus padres. Y me mandó actas donde venía el nombre de sus padres de ella con sus abuelos. Y me mandó como 6 actas y para mí fue un milagro porque en esa línea yo estaba totalmente detenida. Yo lo único que sabía era que mi abuela se llamaba Juana Solís Martínez y el abuelo Francisco González. Hasta ahí. Dije, no, pues estos nunca los voy a encontrar, ¿verdad? En el pueblo donde vivíamos en aquella época no existía ni siquiera una computadora. Imagínense cómo iba yo a investigar nada. No había nada. Entonces pasó el tiempo y por fin, cuando se hizo Estaca, nuestro distrito, llevaron un centro de historia familiar que estuvo a cargo de mi amiga Chelo Mote. Y de verdad que yo le doy un homenaje a ella porque era una directora increíble. Allá en Papantla la gente pues es muy madrugadora, trabaja en el campo y a ella la citaban antes de irse a trabajar al campo. Luego me decía, Manita, abría a las 4 de la mañana porque el hermano tal quería ir a trabajar historia familiar. Y yo le admiré tanto ese amor por el prójimo, porque díganme, ¿quién se levanta a las 4 o 3 de la mañana a ir a abrir un centro de historia familiar para que alguien trabaje? Ella lo hacía. Y ella me ayudó con las primeras cosas porque fue cuando entró la primer computadora a la estaca. Entonces ella me ayudó mucho con la investigación. Ya después nos venimos a Querétaro y como yo ya no tenía que andar de chofer, porque yo era chofer del rancho al pueblo con los hijos, tenía kinder, primaria, secundaria y prepa, todo el día estaba de chofer. Y aquí en Querétaro, la primaria y secundaria nos quedaba a una cuadra de la casa. Entonces yo ese tiempo lo dediqué a irme a un centro de historia familiar y empezar otra vez con los microfilms. Saqué tanta información increíble, de verdad, increíble. Aquí está, no vas a poder. Problema 7. A ver, perdón que lo silencie. Y pues ahí empecé yo con la historia familiar, hace más de 40 años. No diga años. Ok. ¿Ande? No diga años. ¿Por qué? Mire, mañana voy a poner en mi perfil que siempre uno que dice así, la mujer que no tiene miedo de decir su edad no le tiene miedo a nada. ¿Eh? Ándele. Yo tengo 61, nunca tengo miedo de decir mi edad. Ok. ¿Quién, qué ha sido lo más difícil de hacer historia familiar para usted? Lo más difícil fue encontrar esa famosa tía Virginia. Yo le decía a mi esposo, oye, ¿cuándo iré a encontrar esa tía Virginia? Porque ella fue la que me introdujo a la historia familiar. Y en el 2016, me parece, fíjense, desde 1980 y tantos hasta el 2016, me acuerdo que me metí a buscar un microfilm en internet y lo primero que encontré fue su acta de defunción de ella. Dije, wow, por fin la encontré. Ya habían pasado muchísimos años, más de 30 años, y yo no la había encontrado.
Y algo que me pasa siempre, y le he comentado a algunas hermanas, es de que, por ejemplo, a mí me han hecho trabajar de más mis muertos, porque en lugar de trabajar la línea como todo mundo trabaja, a mí me ha pasado que nunca encuentro al que es mi familiar directo. Encuentro a sus hermanos, a sus hijos de los hermanos, a sus nietos de los hermanos, pero al mío directo no. Siempre lo encuentro al final. Como que dicen, se me hace que si me encuentras primero ya no buscas a los demás. Entonces siempre me hacen trabajar de más y ya luego a ellos al final los vengo a encontrar. Siempre me ha pasado así. Ok, ahora, ¿qué es lo más fácil que le ha tocado hacer en historia familiar? Lo más fácil que me ha tocado hacer, chale, tanto como fácil, fácil, no sé. Pues tal vez ayudar a algunos hermanos, porque hay cosas que de verdad que se van facilísimas. Ahí yo les digo, ya tus muertos ya están preparados, porque hemos sacado generaciones completas en media hora, 5 o 6 generaciones. Entonces, pues imagínense, eso sí, siento que ha sido lo más fácil. Cuando ya los del otro lado del velo ya están listos, se vienen todos. Yo le decía a mi esposo, ay, estos malvados han de decir, esta sí trabaja 20 y se me vienen 50 o 100 registros para meter en un ratito. Aquí está mi compañera Ruth, que siempre estoy, mira, son 30 registros para meter. Y siempre estoy con eso, ¿verdad? Pero se vienen solitos. Correcto. Oiga, ahora platíquenos ¿Qué le platico? su área de servicio. ¿Dónde ha trabajado? ¿Cuánto tiempo en historia familiar? Bueno, No, del no 2, de usted, ¿mandé? es servicio. Bueno. Como misionera he estado del 2007 al 2009, fue mi primer misión de historia familiar en soporte y pues a mí me tocó las primicias de todo. Era el New Family Search, fue cuando inició indexación y a mí nada más me dieron así de papeles y me dijeron, estúdielos porque tiene 15 días que va a entrar el Family Search a México. El New Family Search entró en Tabasco como piloto. Y todos los días nos cambiaban las cosas, todos los días era terriblemente fastidioso, pero era la forma en que se estaba adaptando para que entrara el Family Search. De ahí, pues siempre he estado como consultor de barrio, destaca. Luego mi esposo y yo fuimos llamados como asesores de área de historia familiar. Teníamos la México Norte, antes de dividirse con Querétaro. Teníamos lo que era todo Guanajuato, Estado de México, Hidalgo y Querétaro. Teníamos 11 estacas a nuestro cargo. Y de ahí que nos relevaron, nos llamaron como misioneros de historia familiar otra vez a los dos, pero también andábamos viajando para poder ayudar a muchos hermanos, pero ya era nada más la misión Querétaro, que abarca Guanajuato y Querétaro. De ahí cuando él se fue, me metí de historia familiar por tercera vez como misionera y ahorita estoy en lo que se llama Places, que son los lugares, estandarizar lugares y pues al principio se me hizo bien difícil, pero ya ahorita se domina más rápido. Perfecto. Ya nos ha dicho más o menos un poquito de esto, pero si usted tuviera la oportunidad de platicar con alguno de sus antepasados, ¿con quién sería? ¿De mis antepasados o de mis muertos? Porque yo le diría que con mi esposo. No, él no se vale, Ah, ¿verdad? Por eso pregunto, a ver, especifíqueme. de sus antepasados. De mis antepasados. ¿Con quién sería con mis antepasados? Ay, con mi malvado bisabuelo. Bueno, déjenme les platico algo. Yo tengo los apellidos González de la Torre, pero ninguno me corresponde. ¿Por qué? Aunque le haga así, hermano. ¿Por qué? Porque se supone, bueno, mi abuelita, la mamá de mi papá, estaba casada con don Francisco González, pero él era filarmónico y se lo llevaron en una guerra, porque ya ven que en las guerras luego traen sus músicos, entonces lo llevaron, él jamás regresó. En 40 años no he podido encontrar una sola acta de defunción, así que siempre suponemos que él se quedó tirado en el campo y ahí quedó. Entonces ella, para vivir mejor, se fue a vivir a la capital. Ella vivía en un pueblito pegado a Zacatecas llamado Colotlán, Jalisco, y se fue a la capital, a Guadalajara. Ahí en Guadalajara ella conoció un árabe
del cual se enamoró y se embarazó de mi papá. Me cuenta mi mamá que mi papá nació de milagro por una tía, porque mi abuelita al verse embarazada, pues en aquella época era súper criticado no tener un marido y salir embarazada. Entonces ella trató de que mi papá no naciera por todos los medios, pero ella tenía una hermana que se llama Celia, se llamaba Celia, y su esposo Emilio, no podían tener hijos. Y le dijo a mi abuelita que le regalara a mi papá y que ella lo criaría. Entonces, de hecho, mi papá se llama como el tío, Emilio. Entonces, ahí mi abuelo, es un árabe, pero jamás supimos el nombre. No sé quién es, no tengo su apellido. Y por parte de mi mamá, pues hay una historia también donde la abuela, la bisabuela, pues tuvo a mi abuelo, pero fue registrado por su esposo. Por eso tengo el apellido de la Torre. Así que a mí no me corresponde ninguno de los dos apellidos, pero trabajo en esas dos líneas porque son con las que estoy registrada y son los registros que tengo. Ujú. Y el esposo, el abuelo de mi papá, el supuesto abuelo, el abuelo, el papá de don Francisco, él dijo en el acta de bautismo del abuelo de mi papá, puso, bueno, el cura, como es gente rica, porque eran hacendados, como es gente rica, tiene derecho a no poner el nombre de sus padres. Así que esa línea se quedó en blanco. Dije, ándele, por envidioso y por payaso, ahora se queda solo. Así que ese está abandonado. Por eso quisiera hablar con él y reclamarle por qué no quiso poner los apellidos. Ahí me trabó la historia familiar. Así que esos hasta el milenio o a ver cuándo. Pero fue por gusto. Esos se quedan ahí solitarios y tristes. Yo trabajo en todas las demás ramas. Creo que todos tenemos enredos, pero usted se enredó mucho. Se enredaron desde A mí antes. me enredaron, yo heredé las enredaderas de la familia, pero pues está bien porque yo sigo trabajando en esas líneas. Perfecto. Bueno, antes de meternos a la parte más difícil, déjeme preguntarle, usted es coordinadora. Ahorita estamos en esta serie de historias de historia familiar y hemos invitado a los coordinadores. Han pasado ya algunos y seguirán pasando todavía algunos otros y después empezarán a pasar colaboradores y después todos los demás participantes. Iremos entrevistándolos. Pero platíquenos, ¿qué coordina usted? ¿Qué comité coordina? ¿Y qué hace ese comité? Por favor. Bueno, yo coordino el taller de recuerdos de Family Search. Es un taller muy bonito. Es un taller muy bonito y tengo un equipo maravilloso. De verdad, ellos apoyan increíble. Y se trata de subir todos los recuerdos que se puedan a Family Search, porque esos recuerdos van a quedar para la eternidad, para toda la posteridad. Entonces, no solamente es subir fotografías, historias, documentos, audios. Estamos enseñando desde el mes de abril hasta ahora montonal de cosas sobre recuerdos. Y los invitamos todos los jueves a las 7:30 es nuestra clase. No dura mucho, son de las clases más 30 horas de cortas. la Ciudad de México. 7:30 horas Ciudad de México, exacto, porque hay de muchos lados, ¿verdad? Entonces, todos los jueves a las 7:30 tenemos el taller de recuerdos y vamos enseñando muchísimas cosas. Hemos hablado de muchos temas. Todos los temas que se han tratado hasta el jueves pasado están en el canal de YouTube del hermano Sierra que se llama Haciendo Historia Familiar Iberoamérica. ¿No qué? No es mi canal. Sí, porque está su foto con su esposa. No es mi canal. Ahí está su foto con su esposa. Así que es su canal. Bueno, está ahí, Historia Familiar Iberoamérica. Así lo encuentran en YouTube y la primera palabra que dice recuerdos. Son todos los videos de recuerdos que hemos tratado. Son 25, 27, no me acuerdo en este momento cuántos son los que llevamos. Y ustedes pueden aprender muchísimo de ello, muchísimo. Roxy, por ejemplo, nos dio una clase maravillosa de cómo reparar Oh, fotografías y nos han enseñado, pero no se imaginan cuánta cosa, entre todo mi comité que son maravillosos y que la mayoría está aquí conectado y se los agradezco. Excelente. Déjenme platicarles algo. No, se les va a hacer raro, pero también es importante mencionarlo. En México, hoy tuvimos una situación muy especial. En algunos países centro y sudamericanos ya ha sucedido, pero en México no.
Nunca habíamos tenido esto. Hoy fue la toma de protesta de la doctora Claudia Sheinbaum, que es la nueva presidenta de nuestro país. México nunca había tenido una presidenta, Estados Unidos nunca ha tenido una presidenta. Así que para nosotros es algo muy formidable. Y eso habla de que eh, las mujeres tienen un papel muy relevante en muchas situaciones. Bueno, aquí es la presidenta de un país, pero las mujeres tienen papeles muy, muy relevantes, muy preponderantes en todos los sentidos. En nuestro grupo hay muchas coordinadoras. Eh, en la iglesia podemos darnos cuenta que nos arrasan a veces en cuanto a entusiasmo, a las asignaciones que se puedan dar. A veces los varones nos quedamos bastante rezagados. Eh, y quiero hacer esto. Han pasado ya algunas coordinadoras, pero quiero hacerlo ahora, precisamente hoy que fue en el caso de México, esta situación de cambio de gobierno por una mujer. Quiero rendir mis respetos hacia todas las mujeres. Si ustedes hacen una cantidad impresionante de trabajo en la historia familiar. Nos dan, nos enseñan, nos ayudan, nos instruyen. eh, de parte de todos los varones que estamos en este grupo, sean colaboradores o participantes, coordinadores, nuestro respeto, eh, nuestra más sincera felicitación por el enorme trabajo que hacen. Y déjenme decirles, la hermana Isabel es precisamente una de estas colaboradoras y han hecho, al igual que las demás eh, coordinadoras, un trabajo excelente. Impulsan lo que es la enseñanza. Hoy, tristemente, se nos enfermó la hermana Rocío Montillo previo a su taller y bueno, ella no iba a hablar, pero previo a esto. Entonces, a veces, pues tenemos de todo. Y precisamente hablando de eso, a veces nos pasan cosas. Tenemos dos hermanas que prácticamente perdieron a sus esposos con una diferencia de 2, 3 meses probablemente. Una hermana en Argentina, colaboradora nuestra, que se llama ah, Mónica. Mónica Barros, Ujú. y la hermana Isabel de López. Eh, yo no sé qué es más difícil. Yo desafortunadamente, digo afortunadamente, no he perdido a mi esposa. Estuve a punto de perderla, a nada de perderla. Y no he perdido hijos, pero la hermana tuvo esa parte, que su compañero por 40 años, casi 40. 41 años, 3 meses, 15 días. Ah, Chihuahua, ahí tienen la precisión. Y soy la piedrita del hermano Sierra, por lo Literalmente, precisa que soy. literalmente, no mencionamos a la hermana Rox porque ella no es, Ah, pero es de mi equipo, ella es de mi equipo, así que nos dijeron, ya que nos dijo que éramos el dúo dinámico, ¿no? Así no, no, que, no, ella lo también es siento. coordinadora. Bueno, platíquenos, hermana, porque, porque esta es parte de la historia familiar. Platíquenos esa parte de que su compañero se va. Me quiere hacer llorar a fuerza, ¿verdad? Totalmente. Sí, ya vi. Mire, el perder a mi esposo es algo muy difícil, pero uno aprende por medio del testimonio que cuando uno realmente dice obedecer a Dios es en las pruebas, no en la felicidad, no en la abundancia, no en la estabilidad. A mí me hablaron muchas hermanas y me decían, no te vayas a inactivar.
Y yo decía, ¿por qué me dices eso? O sea, en mi mente jamás he pensado en inactivarme. Dice, he conocido a muchas hermanas que quedan viudas y se inactivan. Dije, porque no tienen un testimonio. Y yo creo que desde que él se fue, y él siempre me decía, hermano Sierra, él me decía, yo me voy a ir primero porque te estorbo para trabajar en historia familiar. Y yo le decía, no digas eso. Dice, sí, tú puedes dar mucho sin mí. Y yo siempre le dije que no. Yo estaba segura que yo me iba a ir primero. He tenido muchos enfrentamientos con la muerte y él nunca. Y se fue en la primera. Y ha sido una prueba muy dura, pero yo tengo hijos tan hermosos, tan maravillosos y mis nietos. Por ejemplo, tal vez les parezca tonto, pero las primeras cosas simples del día a día es lo que más cuesta. Por ejemplo, yo siempre me levanto a las 4 o 5 de la mañana y yo me levantaba a estudiar y él se quedaba dormido un rato más. Y siempre la regla era que el que se despertara al último tendía la cama. El primer día que me tocó a mí tender la cama, yo me moría de angustia. Es algo tonto tal vez, pero me dolía mucho. La primera vez que fui de compras, yo sola, de verdad que tenía una angustia en la tienda horrible. La primera vez que fui al templo sin él fue muy triste. Todas las primeras veces son terribles. Poco a poco uno tiene que ir superando las cosas porque si el padre te deja es porque necesitas trabajar más. Quiero platicarles algo que solamente mis amigos muy cercanos lo saben y mi familia, claro. Cuando a él lo llamaron como patriarca, me entrevistó el presidente de la estaca y me preguntó qué opina de su esposo. Y yo me sonríe y le dije, él es casi perfecto. Y no me comentó nada, nada más. Cuando yo salí de la entrevista, él entró inmediatamente, así, no cruzamos palabra, él entró a la oficina. Y cuando él salió, me dijo, ¿qué crees que me preguntó el presidente? Le digo, ¿qué te preguntó? ¿Qué opinaba de ti? ¿Y qué le dijiste? Dice, yo le dije que eras perfecta para mí. Yo sé que tengo un millón de errores, pero para él yo era perfecta y para mí él era casi perfecto. Y el presidente le dijo, su esposa me dijo lo mismo, pero que le falta un casi. Trabaje en ese casi. Y yo creo que él trabajó tanto que por eso el padre se lo llevó, porque él de verdad era un hombre increíble. Para mí era perfecto. Y eso me hace a mí tratar de ser mejor cada día, tratar de aferrarme más al evangelio. A mí me ayudó muchísimo el empezar el estudio diario. Siempre lo he hecho, pero ahora lo hacía más amplio. Siempre estudiaba el Ven, sígueme. Pero a partir de ese momento yo me puse la meta de leer todos los mensajes del profeta. Me puse a leer la Liaona de cada mes, el Ven, sígueme, tener un libro aparte de las escrituras, ya fuera cualquiera. He leído de pasta a pasta todos los libros canónicos muchas veces. Y lo que me ayudó muchísimo fue Ayudas para la Vida, que está en la Biblioteca del Evangelio, y la sección que dice Salud Mental. Eso a mí me liberó porque me ayudó a ver la perspectiva desde una forma eterna, de cómo el Padre tiene su plan para los que se van y los que nos quedamos. Y yo sé que, como siempre digo, Él está trabajando del otro lado del velo, a mí me toca hacerlo de este lado. Hoy mi hija Irene me decía precisamente eso. Ay, mamá, es que tú no eres una persona normal. Digo, ¿por qué no, hija? Las personas normales trabajan en historia familiar 1 o 2 veces por semana, si acaso. Tú te la pasas todo el tiempo en historia familiar. Ahorita acabo de abrir un nuevo horario de historia familiar porque tenemos ya nuestro centro en nuestra capilla. Voy a abrir un horario extra los domingos en la mañana y estoy como misionera y me dice, ¿te la pasas ayudando a todo el mundo? Pues sí, mijita, dice, eso no es ser normal. Le digo, sí, eso es servir a Dios, ¿verdad? Y me gustaría, yo sabía que me iba a hacer esta pregunta y hay un discurso de Elder Wong que me fascina y lo he leído 1000 veces de la conferencia pasada que dice, todas las cosas para nuestro bien. Y hay unas frases que me encantan, dice, cuando se sobrellevan con fe las pruebas y los sacrificios
que jamás elegiríamos, pueden bendecirnos a nosotros y a otras personas de manera que nunca habríamos imaginado. Aumentamos la fe y la confianza en el Señor de que todas las cosas pueden obrar juntamente para nuestro bien cuando obtenemos una perspectiva eterna. Y hasta abajo también nos dice, cuando la vida sea agobiante y el propósito no esté claro, cuando quieran vivir mejor, pero no sepan cómo, por favor acudan a Dios nuestro Padre y a Jesucristo. Confíen en ellos. Ellos los aman y quieren que todas las cosas obren para su bien. Y esas palabras a mí me fortalecen tanto porque sé que aunque estoy sola, en mi soledad acompañada, siempre digo, porque estoy rodeada de mis hijos, pero la soledad es la soledad. Cuando ya teníamos muchos años él y yo solitos, ya los hijos están casados, tengo 14 hermosos nietos y me hace la vida hermosa, de verdad. Yo pensé que, bueno, mi esposo y yo viajábamos cada 3 meses, a él le gustaba mucho viajar y para nuestro aniversario de bodas siempre viajábamos, que es en junio. Y este junio que pasó, yo dije, ay, me lo voy a pasar solita porque fue entre semana. Dije, voy a estar tristeando. Y no, mis hijos maravillosos que les digo que tengo, cerraron sus negocios. Me dijeron, mamá, vámonos. Y me llevaron a un balneario. Saben que yo amo nadar. Y estuvimos allá todo el día. Hicieron carne asada y nos la pasamos maravillosamente todos los hijos y nietos. Regresamos a casa y yo dije, bueno, pues ya, cada quien para su casa, pues no. Me trajeron un cheesecake, que yo amo el cheesecake, y estuvieron cenando aquí conmigo y se fueron ya bien tarde para dejarme contenta todo el día. O sea, eso para mí fue un detalle inolvidable, porque sabían que para mí ese día era muy especial. Ujú. Fueron a comprar gelatinas a otro lado. No, gelatinas no, esas las hago yo siempre, pero eran cheesecake. Yo amo el cheesecake con zarzamora, ese es mi postre favorito. ¿No? Y me Los que fueron y me lo saben el chiste, trajeron. ¿Mande? los que saben comprenden el chiste. No, es que Oigan, soy maestra de gelatina artística y repostería, por eso está con su chiste de que compran en otro lado. No es cierto, yo lo hago y más rico. hermanos, hay una palabra que se ha puesto en boga y de esto es lo que quiero comentar. Pero antes de iniciar la entrevista, toqué eh, precisamente esta situación. A veces nos encontramos con condiciones de angustia, de ansiedad, de tristeza, de soledad. Y estas emociones a veces nos derrumban. Perder un esposo no es una gripa. Cuando hablé de esa pausa que hace el Salvador para detenerse y atender a esta mujer, sabiendo de la urgencia que había para Jairo, de que fuera a atender a su... Es algo muy similar a lo que sucede con la hermana Isabel. A veces, y por eso precisamente quise, a veces nos encontramos con la condición de que ya no puedo más, ya no sé qué hacer. La palabra que les menciono, que se ha puesto muy en boga, es resiliencia. Y uno de los ejemplos más claros, más palpables que todos nosotros podamos ver, es Isabel. Ella ha sabido levantarse. Ella es coordinadora días después del fallecimiento colaboradora días después del fallecimiento de su esposo. Y honestamente, yo creo que ella debe de saber que yo la invité para que estuviera ocupada. Y cuando ella me dijo,
Estoy totalmente ocupada, no tengo tiempo, pero acepto. Para mí fue impresionante porque ah, lo que menos quiere las personas que pierden a un familiar es ocuparse en dar una clase para otros. Y por eso les comento, es uno de esos ejemplos de resiliencia, porque ella es la mujer que tocó el manto de Cristo y el Señor se volvió y la tocó a él. Y esta es una de las razones por las que eh, quería que platicáramos todos con ella, porque hay mucho, mucho para aprender. Vamos a dar un poco de tiempo por si alguien tiene preguntas o comentarios Yo y quiero después, comentar otra cosa más. no, espérenme, Ah, bueno. ahorita, ahorita, es con lo que vamos a cerrar, pero si alguien tiene preguntas, hermanos, es que este es un momento especial y muchos yo creo que hemos perdido algo, nos sentimos desvalidos o nos sentimos solos. Así que, hermanos, es el momento excelente de poder hablar. Si usted tiene alguna pregunta o comentario, tiene a la mujer más ruda de historia familiar. De toda Ahora sí me hizo reír. Bueno, eh, ahí se van compartiendo el título, ¿eh? ¿Ya ves, Roxy? Ya lo vas a heredar. Preguntas, no hay preguntas. Si no, entonces nos vamos. No, no nos vamos. Quiero comentar algo. No, 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 o sea, nos vamos con esto. No veo preguntas. Perfecto, eso quiere decir que los dejamos dormidos. Sí, ya los dormí, ni modo. Ok, adelante, hermana Isabel. Quiero comentar algo. Como decía el hermano, a veces es tan difícil las pruebas. Yo comentaba en mi clase de Sociedad de Socorro en una ocasión, cuando él se fue, se me vino una cosa tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, y no me refiero ni a lo económico ni al orden. Mi esposo era la persona más ordenada del mundo. Él sabía que él se iba a ir, y yo digo que él sabía porque él dejó recados por todos lados. Esto lo entregas al presidente de Estaca, que eran las bendiciones patriarcales. Esto lo entregas a mi empresa, que era todo lo de su cobranza. Déjenme decirles que él trabajó un día antes de morir todavía, trabajó para sacarlo de lo del mes para que me dejara ese dinero. Me dejó todo, todo en orden. Y aquí está esto, y aquí está aquello, aquí está el testamento, aquí está todo, todo me dejó en orden. Entonces, pero de todos modos, se vienen las pruebas, una tras otra, tras otra, tras otra, y llegó un momento en que yo me sentía ahogada. Y yo nada más le dije, Padre, ya no puedo, ya no puedo, ayúdame, ya no puedo. Si tú me fortaleces, yo puedo. Y yo les comentaba a las hermanas que yo lo sentí como la prueba de Abraham con Isaac. Muchas veces el Señor nos hace tener pruebas hasta decir, ya no puedo. Pero si nos entregamos a Él, si entregamos nuestro dolor, todo lo que tenemos, Él va a decir, no, no encajes el cuchillo, como le dijo Abraham. Y todo empieza con la paz. De verdad que a pesar de que soy bien chillona, que lo extraño mucho, yo vivo con mucha paz. Yo me siento muy tranquila. Yo le decía a mis hijos y a mis amigos, le digo, si el padre me dice hasta aquí, yo me siento bien, me siento preparada. Me siento como él antes de irse dijo eso. Yo me siento muy bien. Si el padre me quiere llevar hoy o mañana o cuando quiera, yo estoy listo. Y así me siento con profunda paz. Me siento muy bien a pesar de mi dolor, porque veo que se cumple la escritura de que Él llevará nuestro yugo. Él va a aligerar nuestras cargas, porque yo lo vivo y sé que esto es verdad. Gracias, hermano Sergio. El hermano Arturo tiene levantada la mano. Arturo, Gracias, Sergio. Y quiero comentarles, no sé si hablo por el grupo, pero personalmente quiero decir que
no hicimos comentarios porque nos dejó sin palabras la historia del hermano. Me encuentro muy impactado por todo lo que he escuchado. Y hermana, sepa que usted es un buen ejemplo, no solo de resiliencia, sino también de servicio, de Ujú. amor, de estar apoyando a las personas. Y le admiramos mucho, hermano. Yo sé que esta charla no es charla de Sergio, es charla de usted y de su esposo, pero yo puse ahí en el chat que Sergio e Hilda no cantan mal las rancheras hablando de resiliencia y que ellos son justamente la mitad el uno del otro. Y yo no sé si habrá un momento en el cual él pueda platicar a qué me refiero. Pero por lo pronto, hermana, aprecio mucho lo que usted ha comentado. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Arturo, por sus palabras. Arturo ha pasado por experiencias muy similares. No perdió a su esposa, él perdió un hijo Amiga. cuando él mismo estaba hospitalizado por COVID. Ujú. Algo muy difícil. Am, bueno, no quiero terminar, pero quiero ver dónde anda. David, ¿dónde andas? Aquí está conectado un consejero de mi esposo también, el presidente Rafael Morales, que yo lo quiero mucho, y mucha gente que conoció a mi esposo y que lo aprecia mucho. También está mi sobrino, Seth. Hay familiares, mis hermanas, Perfecto. David, te hablan, hijo. Hola, te toca, David. Platícanos de tu papá, por favor. híjoles, me Tengo, van a hacer chillar también. sí, y después te voy a preguntar otra. Sí, es normal. Veo muy complejo poder agregar algo a lo que mi mamá ya compartió, este, pero solamente puedo decir que nos dejó un gran ejemplo, un gran testimonio, y es un camino que nosotros debemos recorrer ahora con nuestros chiquitos, bueno, ya ni tan chiquitos, esa es mi niña, y pues enseñarles a ellos cómo los pioneros de nuestra familia y cómo las cosas que han hecho nos han forjado y tratar de que ellos sigan ese mismo camino para, como decía mi mamá, al final de esta prueba podamos encontrarnos todos allá. Pues David, ya te ves de mi edad. Yo creo que en 2 años ya me alcanzas. O lo rebaso. Oye, David, ahora platícanos, ¿qué has aprendido de tu mamá en este año? Híjoles, no acabamos en la reunión, pero voy a tratar de ser breve. En primer lugar, la fuerza. Es impactante la fuerza que ella tiene. En segundo, su testimonio. Sin importar las cosas, digo, yo sé que ahorita no fue detallada en esa ola de cosas que platicaba, pero yo que lo vi aquí de primera mano, su fuerza, su testimonio, el trabajo, el amor que tiene hacia Dios y hacia su iglesia. Híjoles, no sé, muchísimas cosas. Nos queda, nos quedan los zapatos muy grandes para algún día tratar de llenar la puntita. Muchas gracias, David. Sé que no es fácil para ustedes, en especial en estas fechas, pero han hecho muy buen trabajo como hijos. Arturo, volviste a levantar la mano. Gracias, David. No, Sergio, Ok, de hecho, ok. quise bajarla, pero gracias. Es la, Gracias. Es la hermana Suárez, la que Hermana levantó la mano. de Beiba, da Beiba. Sí, hermano, gracias. Quisiera preguntarle a la hermana Isabel que nos mencione sus dos más grandes fuentes de fortaleza para poder sobrellevar este dolor. Dios y mi familia, hermana. Esas son mis dos fuerzas, Dios y mi familia. Y si me dijera una tercera, mis amigos que están cerca de mí siempre.
En este grupo he encontrado amigas y amigos maravillosos, de verdad, que me han sostenido cuando he necesitado. Algunos les he dicho que son mi ángel y a otros les he dicho que son mis diablitos, pero también tienen parte de ángeles, ¿verdad? Ellos saben a Carmen quiénes me refiero. Willy, Ellos me han sostenido mucho, pero de verdad mi familia y acercarme a Dios. Más porque siempre he estado cerca de Dios, ¿verdad? Pero pienso que el aferrarme, como les dije, estudiar diario las escrituras. Yo aprendí de mi presidenta y lamento mucho haberlo aprendido tarde porque ya mis hijos ya no están conmigo, pero ella en una ocasión comentó que su madre le enseñó que lo primero que tiene que hacer antes de todo en la mañana es dedicar su día a Dios en oración y empezar a estudiar las escrituras. Entonces yo lo que hago, incluso antes de levantarme de la cama, ahí en la cama, me arrodillo y hago mi oración y dedico mi día a Dios y le pido fortaleza para ese día. Me levanto, vengo a saludar a mi esposo porque aquí tengo su urna y me regreso a estudiar las escrituras y puedo estar un buen rato en las escrituras y es lo que me fortalece día con día, de verdad, día con día. Mis hijos, mis nietos y Dios sobre todas las cosas. Y digo mis hijos porque cuando se casaron, yo adopté, tengo 4 y ya tengo 8, ¿verdad? Cuando ellos se casaron, los otros 4 pasaron a ser míos. Y los 14 nietos que tengo, pues también son míos. Ya somos tribu, le decía yo a mi esposo, ya somos un pequeño pueblo. bien, hermanos, déjenme decirles algo. Me vino ahorita que dijo esto la hermana, cuando yo era jovencito. No quiere hablar de edad, yo sí hablo de mi edad. Digo, uff, porque usted ya platicó que andaba con mi esposo en la misión. Y él No, sí. era 5 años mayor que yo. Déjenme comentarles, hermanos. El presidente Spencer W. Kimball enseñó que nosotros no deberíamos de tomar decisiones en el momento, sino que deberíamos de decidir previo las cosas. Es decir, yo decido obedecer los mandamientos y cuando estoy en una situación de, ay, sí o no, yo sé que está dentro del mandamiento, entonces es sí. Si está fuera del mandamiento, entonces es no. Entonces, si decidimos previo, hermanos, y empezamos a vivir de acuerdo a esas decisiones, las pruebas van a venir de todos modos. Venimos a este mundo, y lo dijo, fue casi lo primero que dijo la hermana Isabel, venimos a mostrarle a Dios nuestra fe a pesar de las adversidades. Entonces, cuando llegan, es exactamente lo que Cristo quiso decir, y esto es Isabel González, es el hombre prudente que fijó su casa en la roca, porque vinieron vientos muy fuertes, muy difíciles, algo que tumba muchísima gente, y su casa ha prevalecido. De eso se trata el Evangelio, de permanecer firmes, a pesar de todo. Gracias, hermana Isabel, por ser un ejemplo, no para sus hijos, no para sus amigos, para todos los que tenemos la oportunidad de conocerla y por enseñarnos cómo debemos establecernos, edificar en la vida. Muchas gracias, hermana. Ujú. Sus Pues, palabras finales, por favor. pues yo los exhortaría como le hago a mis hijos siempre. De hecho, fíjense, cuando tuve que hacer el servicio para mi esposo, yo no quería hacerlo, pero lo hice como 2 semanas después de que él se fue o 3 semanas después, porque era patriarca, si no, no lo hubiera hecho. Pero en ese mismo momento hice
toda mi minuta para el mío. Dije, de una vez, vamos, porque no sé cuándo me toque a mí. Y al final de mi minuta yo les digo a mis hijos muchas palabras como estas: sirvan a Dios, paguen su diezmo, guarden los mandamientos, siempre escuchen la voz del Espíritu Santo, vayan al templo. Esa sería mi exhortación para todos ustedes, porque eso es lo que si uno lo hace todo el tiempo, la ida al templo, pues uno está sujeta si está lejos del templo, ¿verdad? Hay quien tiene el privilegio de tenerlo cerquita y pues puede ir más veces, pero aquí vamos una vez al mes. He visto hermanas que van cada 6 meses porque así está organizado, pero si ustedes se levantan con una oración y dedican su día a Dios, si estudian las escrituras todos los días y si son receptivas a la voz del Espíritu Santo, no necesitan tanto porque van a hacer lo que el Señor quiere que haga. Y eso nos lleva a ser felices. Yo, como les decía, pese a todo lo que siento, a toda mi tristeza y soledad, me siento bien, me siento en paz. Y eso para mí es muy importante. Soy bien chillona y perdónenme porque a pesar de que soy la ruda de historia familiar, como les dije al principio, tengo un corazón de pollo. Yo me quito el pan de la boca para dárselo a quien lo necesite, así que no crean que tal vez soy ruda cuando empiezo a pedir los videos para YouTube y todo esto, pero yo tengo un gran amor por toda la gente. Me gusta servirles. Y esas serían mis últimas palabras. Hagan lo que les estoy exhortando, porque sé que eso da paz a nuestra alma. Nos fortalece y pues nos va a ayudar a sostenernos en todo momento pese a las pruebas que vengan, porque solo así podemos ver la eternidad. Recordemos que aquí es un breve momento solamente y que tenemos una eternidad para vivirla como querramos vivirla, ¿verdad? Como dice el presidente Nelson, la forma en que vivamos va a determinar en dónde vamos a resucitar, con qué cuerpo vamos a resucitar y qué vamos a hacer durante la eternidad. Entonces, sí, yo creo que todos tenemos la meta de tener una familia eterna, pero se tiene que empezar a vivir desde aquí los mandamientos. No podemos empezar allá a decir, bueno, pues ya me voy a portar bien. No, es desde aquí la prueba y es como la tenemos que pasar. Ujú. Perfecto, muchas gracias, hermana Isabel. Nos, nos ha, nos ha estrujado el corazón, pero también nos lo ha vuelto a inflar. Ujú. Muchas gracias. Gracias por esta velada y ojalá que aquellos que no estuvieron y puedan ver el video puedan aprender también estas mismas cosas. Gracias, mis amigos. Agradecemos que los que pudieron estar aquí esta noche. ¿Puede dejar de grabar o va a comentar algo más? Pues nada más ahorita el video, como en una hora que termine de bajarse y lo pueda subir, está disponible en YouTube en el grupo de Historia Familiar Iberoamérica, para que lo puedan ver. Perfecto. Gracias. Si gusta dejar de grabar.